Al inicio de la película nos presentan a tres hombres. Wendell Bud White, interpretado por Crow, Jack Vincennes, interpretado por Spacey, y Ed Exley, interpretado por Guy Pearce. Estos tres hombres son los que se nos pide que sigamos a lo largo de la narración. Sabemos esto porque son los únicos personajes a quienes, a medida que se presentan al comienzo de la película, les muestran sus nombres literalmente escritos en la parte inferior de la pantalla para que nosotros como audiencia los reconozcamos y distingamos rápidamente. Ese honor no se les da a todos los personajes, sin importar cuán importantes puedan ser para la historia. Estos tres personajes son presentados de esta manera particular porque son los protagonistas, son los hombres que se utilizarán para examinar los temas principales de la película. El primero que vemos en pantalla es Bud White. En cuestión de instantes comprendemos que no es solo un policía físico, sino un vigilante defensor de la mujer. Está preparado para romper las reglas y tomarse la justicia en sus manos literalmente, si eso significa asegurar una forma de castigo para quienes lo merecen. Luego conocemos a Jack Vincennes. Inmediatamente vemos que trabaja como asesor técnico en un programa de TV y descubrimos que acepta dinero de un reportero para crear una historia que venderá periódicos. Entonces sabemos que le gusta la atención y el glamour de estar en un set de filmación, el dinero y el estatus que esto le provee, así como también los ingresos y la cobertura mediática adicional que le ofrece el periódico amarillista. Finalmente conocemos a Edmund Exley, de quien nos enteramos que es el hijo de un condecorado policía que es inteligente, basándonos en sus calificaciones, que no está dispuesto a romper las reglas para ver que se haga justicia y que tiene ambiciones de ir ascendiendo en el departamento de policía. Lo vemos rechazar dinero a manera de un cuasi soborno, entonces entendemos que busca ser íntegro. Entonces les pregunto, ¿cómo vieron esa manera tan peculiar de presentar a los personajes principales escribiendo sus nombres y cargos en la pantalla? ¿Pueden nombrar alguna otra película que haya hecho algo como esto antes de que los personajes siquiera hayan hablado? Entonces, vamos a empezar contigo, Ralphie, porque tú mencionaste porque te había gustado la manera como los presentaron. Sí, bueno, la verdad es que me encanta, le da ese feeling de película muy vieja, ¿ok? Y al final te centra la atención en quién la debe centrar. O sea, la película empieza hablando de el tipo este Cohen, que es básicamente el rey criminal de Los Ángeles, pero de una entonces te centra la película hacia Bud. Entonces creo que hace un muy buen trabajo en dar eso y no sé, la misma fuente y todo te genera un ambiente bien particular de la película. Así de ejemplos que hayan hecho eso, no se me viene ninguno a la cabeza. O sea, una película que te haya mostrado el personaje por nombre antes de que siquiera hablara, no Ok. tengo uno en mente. ¿Yo? Eh, ok, o sea, para comenzar, la presentación me pareció excelente, o sea, de cada uno de los personajes, ¿no? Una cosa bastante única. O sea, digamos, una película que es un tributo al film noir, ningún film noir hizo eso nunca en la vida. Muy cool el detalle de, ¿no? La tipografía, obviamente, que es de la máquina de escribir, con la misma tipografía, ¿no? Que se usa para todos los guiones cinematográficos, y el sonido de la máquina de escribir me pareció muy cool. Eh, Bastante único, o sea similar, introducción de personajes, primera vez que salen, primera vez que antes que hablen, que le salga su nombre así, digamos, con ese texto extradiegético. eh, no, no me acuerdo, o sea, lo más parecido, porque no es igual, es, digamos, lo que hace Tarantino en Reservoir Dogs, por ejemplo. O sea, que te pone Mr. White, pero igual no es ni siquiera antes que hablen, porque te los presentan a todos al Sí, ya principio y después te van a poner las historias y te los ponen, ¿no? Con habían hablado, sí. Primero exacto, tienen la discusión de la propina. correcto, en el restaurante, Like a virgin. pero sí, De la pero canción Like a Virgin de Madonna. Ujú. correcto. Pero así, igual que esta, por lo menos a la memoria, no me viene una película que tenga una introducción de los personajes así, digamos, con texto, como L.A. Confidential. Porque para mí lo haría única, a menos que tú Sí, conozcas algún caso, Fred. yo concuerdo. Yo lo intenté mucho tratando, digamos, de acordarme. Incluso hasta traté de buscar algo, pero no encontré nada. Cierto, sí hay películas, digamos, no sé, tipo, no se me viene, digamos, ningún nombre a la cabeza ahora, pero no estoy diciendo que en Top Gun lo hicieran, ¿sí? Pero hay veces que ese tipo de películas, ¿no? Cuando son películas de guerra, esto que salen como Ujú. los nombres, digamos, los personajes así debajo, no sé, ¿sí? O quizás, digamos, en Terminator, creo que también, digamos, porque
que el Terminator que ponía como el nombre de la persona, pero ya habían hablado, o sea, son cosas muy distintas, pero Sí. la originalidad de esta introducción, la manera como se presentan los personajes fue fantástica, a mí me encantó y pienso que le dio un tono tremendo a la película. Ujú. Pero luego de que nos presentaron a los tres personajes por separado e individualmente, logramos verlos en el mismo escenario cuando se forma una pelea en la cárcel del precinto. Ahí nos muestran cómo cada uno de ellos reacciona ante la situación y el momento de impulso. Primero, Bud White trata de calmar a su compañero y solo termina involucrado en la pelea cuando insultan a su madre, confirmando su naturaleza impulsiva y violenta. Jack Vincennes era un espectador quien no mostró interés en involucrarse ni poner alto al conflicto, hasta que le mancharon su camisa y traje, entonces también queda lanzando golpes mostrando su vanidad y la importancia que le da a lo material y a cómo luce. Ed Exley trata de poner fin a la reyerta, pero es fácilmente controlado y encerrado, mientras amenaza con reportar a todos los involucrados, estableciendo que no tiene problema con delatar a sus compañeros siempre y cuando se haga justicia. Las siguientes escenas ilustran las respectivas reacciones a las consecuencias de ese momento. Primero, Bud se niega a testificar y, a su vez, opta por perder su trabajo en lugar de delatar a sus compañeros. Es transparente, para nada complicado y lleva sus emociones en la manga, es decir, visibles para todos. Ed, en contraste, no duda por un segundo en delatar a los implicados, aprovechando la oportunidad para negociar su ascenso. Incluso no repara en comprometer a Jack para que también tenga que testificar. Ahí conocemos su lado oscuro y su naturaleza oportunista para aventajarse. Jack no coopera al principio, pero cuando su posición en el programa de televisión se ve amenazada, cambia de opinión y accede a ayudar con la investigación. De esta forma aprendemos que se adapta a las circunstancias, es inteligente y recursivo para obtener lo que quiere sin quedar comprometido. Para cuando llega el incidente incitador de la trama, es decir, los asesinatos en el Night Owl, el búho nocturno, el cual es presentado hasta el minuto 30, estamos muy conscientes de las motivaciones de cada uno de estos tres personajes principales y estamos dispuestos a investigar el caso a través de sus perspectivas separadas y únicas. Entonces les pregunto, ¿qué les pareció el desarrollo y exposición de los tres personajes principales al inicio de la película? ¿Consideran que esto ayuda a la audiencia a conectarse con los personajes o que simplemente se corre el riesgo de que se aburran sin saber de qué se trata la trama por tanto tiempo? Entonces ahora empecemos contigo, Joe. No, o sea, aburren, para mí nada que ver. Para mí, o sea, esta película tiene introducción de tres personajes, diría yo, de libro de texto. O sea, es muy bien hecha, o sea, y como tú bien lo has detallado, ¿no? En lo que has manifestado, Fred, esa, agarran a cada personaje y en cuestión de minutos te das cuenta de cómo es su personalidad, pero de lo bien hecho, de lo bien escrita que está. O sea, a mí me parece totalmente brillante, o sea, como también mencionó Ralphie, o sea, esa parte está tan bien hecha que, o sea, que él considera que eso, o sea, que eso te engancha de una vez, o sea, lo bien hecho que está la presentación de personajes que tú los quieres conocer, hace totalmente el efecto contrario de eso que tú dices que se pueden llegar a aburrir, no sé qué, o sea, para mí me parece algo fascinante cómo los presentan, son personajes que, o sea, que todos tienen su nivel de agradable hasta su punto, hasta digamos el de Guy Pearce, que es digamos que es el más patán de los tres, pero todos tienen su encanto, o sea, la parte de Kevin Spacey, la parte de Russell Crowe, la parte de Guy Pearce, todos tienen su encanto y su desarrollo y digamos la manera y su manera de actuar, pues, y que ahí sabes todo lo que tienes que saber de cuál es el comportamiento de cada uno, totalmente. Una acción tras otra te van llevando a eso. Ok, ahora hago la aclaración. Cuando dije lo aburrido no hablaba, digamos, por mí o por nosotros, sino No, claro, ustedes claro, saben, claro. las personas, digamos, estas que incluso se las encuentra uno en el cine a veces, ¿sí? O que están viendo una película con uno, entonces dicen, bueno, ¿y este quién es, cierto? Y sí, Sí, o sea, ¿de qué se trata? Y sí, entonces los personajes están hablando y pasan, digamos, como de una escena a otra, pero, o sea, no sabemos de qué se trata la película todavía, y por eso es que mencionaba yo que hasta el minuto 30 sí, que se da el asesinato, entonces digamos, ahí es donde empieza, ¿cierto? Digamos como que la verdadera trama, porque lo que estaban haciendo era desarrollando los personajes para que los conociéramos. Y entonces hay personas que simplemente eso, o sea, no tienen la retentiva, no tienen, digamos, pues como el attention span, ¿cierto? El nivel de atención para realmente involucrarse con una película, ¿sí? ¿Qué opinas tú, Ralphie? Bueno, mira que en mi caso yo veo el tema de los tres personajes como tres microfilms.
como tres micropelículas. Y pienso mucho en la primera vez que vi la película y es como que te están presentando cada uno de los personajes y cada una de las situaciones. Y las presentan de una manera en que hay como una situación que concluye. Entonces, por eso lo veo como tres peliculitas, aparte que al final terminan convergiendo en la fiesta de Navidad y cuando se arma, como decía Fredo, la reyerta en las celdas. Entonces ahí tú empiezas como que las tres películas llegaron a ese punto que es probablemente el minuto 20 y allí como que logras una conclusión y después empieza todo el tema de cuando cada uno va a hacer descargos frente al DA, al capitán y bueno, se me fueron los personajes en este momento, pero va frente a esos tres hombres a hacer descargos. Entonces, Sí. los descargos de cada uno dan un inicio a una nueva etapa del film, una nueva micropelícula que a su vez termina concluyendo en el Night Owl. Entonces creo que esa dinámica hace que, a pesar de que sea una película extensa, de que no sepas de qué trata, te mantenga conectado con cada uno de los personajes. Exactamente, y yo sí siento que eso es precisamente lo que buscaban hacer, digamos, los que hicieron la película. Ahora, hablando de la dinámica, Ralphie, o sea, esta dinámica también se explora con igual éxito, en mi opinión, obviamente, en la película Tiburón, en Jaws, que ya fue un episodio aquí en Las Repetibles, los invitamos a verlo. Más concretamente, dentro de su famosa escena del USS Indianapolis, el USS Indianapolis, ya saben, la que yo elegí como la mejor, la mejor de esa película, pero que ustedes no aceptaron porque yo odio y desprecio a Robert Shaw. Sobre todo. En solo unos minutos, esa escena refuerza a los tres personajes por separado con tres perspectivas independientes. El jefe Brody, el estudiante científico Hooper y el dominante hombre de Mark Quint. Son muy diferentes, pero se unen para lograr un objetivo en común. Su interacción entre sí informa a la audiencia de sus motivos y deseos de la misma manera que los personajes de LA Confidential constantemente confían unos en otros para informarnos de sus diferencias. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.